estudiando ajedrez de ataque y en este caso vamos a ver una partida entre los grandes maestros Alexander Motilev contra Judith Polgar, también una jugadora que no necesita presentación, pero sí podemos decir que tiene un gran estilo de ataque y una jugadora muy táctica también. Motilev de blancas, Polgar de negras. Tenemos una defensa siciliana, las blancas deciden jugar caballo F3 y las negras caballo C6. Sabemos que además las negras pueden jugar D6, que de hecho es la jugada principal. En la siciliana abierta, las negras luego de estas jugadas naturales pueden elegir entre E6, que es la Scheveningen, A6 es la variante Najdorf, G6 la famosa variante del dragón y caballo C6 aquí sería la variante Richter-Rauser. Con caballo C6, que también es una jugada muy flexible, luego de D4, peón por, caballo por, las negras por lo general juegan sistemas Pelikan o Sveshnikov. En este caso, la Pelikan sería con E5 y caballo F6, caballo C3, E5, la famosa variante Sveshnikov. En esta partida, luego de D4, peón por, caballo por, Polgar juega una variante que podría ser considerada una línea secundaria, pero que tiene idea. Dama B6. ¿Cuál es la idea de este Dama B6? En principio, amenazamos el caballo, obviamente, pero las blancas tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, si hacen caballo B3, que es de hecho lo que pasó en la partida, nosotros podemos siempre regresar con nuestra dama a C7. Pero hemos logrado algo muy importante al desplazar al caballo de las blancas del centro. Entonces es un logro para nosotros. Si las blancas juegan alfil E3, bueno, en ese caso el peón de B2 está colgando. Y si juegan C3, defienden bien al caballo de D4, pero a su vez se quitan una casilla de desarrollo para sus piezas. Entonces, juegue lo que juegue el blanco va a estar en un dilema. Sin mencionar, ¿no?, que si las blancas comen en C6, ambas retomas, en este caso traer un peón lateral al centro para algún día jugar D5 es interesante, e incluso comer de peón D para algún día jugar un rápido torre D8 me parece interesante. Es decir, comer en C6 no da nada al blanco. En la partida decide jugar caballo B3, sacamos una pieza, ganamos un tiempo, caballo C3, y ahora las negras juegan E6. Vamos a ver otro bonus de esta variante que tienen las negras. No jugamos D6 tan rápido. Esto nos da la opción extra de muchas variantes jugar alfil B4 con negras antes no de desarrollar nuestro peón D. Además que con alfil B4 generamos no la idea de caballo por E4. Y quien dice podemos jugar un D5 más rápido también. Que esto no suele ser el sueño de las negras en la siciliana. Avanzar el peón de D7 a D5 en un solo movimiento. Teniendo en cuenta lo molesto, ¿no?, que es alfil B4, muchos jugadores con blancas juegan A3 para evitar alfil B4 y para luego sí ganar un tiempo echando a nuestra dama de B6. Pero hay otra jugada muy interesante que es dama E2. Y bueno, este dama E2, que no es tan popular como A3, tiene su idea también. Las blancas se quieren enrocar largo, que es algo que casi siempre hacen en la siciliana, sobre todo, ¿no?, cuando buscan desequilibrio. Con dama E2, las blancas sobreprotegen al peón de E4 y luego de alfil B4 hacen alfil D2. Ahora vemos cómo el alfil D2 quedó bien ubicado, cómo las blancas defienden al peón de E4. Nosotros con negras nos tenemos que enrocar de todos modos. Piensa en ese concepto, ¿no?, que decimos muy a menudo, de que no podemos jugar con el rey en el medio. Sabemos que el blanco nos va a atacar en el flanco de rey, pero bueno, nosotros de todas maneras tenemos que enrocarnos. Las blancas juegan a 3. Y aquí, bueno, una decisión crítica para nosotros: volver a E7 o comer en C3. La única que no considero es alfil D6, porque simplemente el alfil aquí está como estorbando
mis ideas, ¿no? De jugar ya sea D6 o D5. Entonces, creo que es fácil decidir. Vamos a volver a E7. Jugar alfil por C3 es demasiado arriesgado porque simplemente luego de alfil por el blanco queda con la pareja de alfiles, una posición totalmente sana, y además no tenemos manera de contrarrestar a este alfil de C3. Ese es el gran problema. Además, una posición totalmente abierta, darle el par de alfiles a nuestro rival no puede ser una buena idea. Así que luego de A3 hacemos alfil E7, la jugada más sencilla, el blanco se enroca y aquí empiezan a venir las buenas jugadas del negro, en mi opinión. Luego de enroque largo, tenemos que principalmente entender, ¿no?, que el A3 de las blancas sirvió para echar al alfil de B4, pero ahora es un posible punto de contacto que podemos usar más adelante. Imaginen que algún día hacemos A6, B5 y, por qué no, B4. El A3 que jugó el blanco nos facilita la apertura del flanco de dama. Es como que en esta posición el blanco, si pudiera, volvería con su peón a A2. Así que nuestras jugadas con negras tienen que estar basadas en avanzar en el flanco de dama. Teniendo en cuenta esto, una jugada como dama C7 tiene mucho sentido, porque sabemos que dama B6 cumplió su propósito en la apertura. Hacemos dama C7 para luego sí hacer A6 y B5 e intentar atacar en el flanco de dama. Por otra parte, sabemos que el blanco va a intentar hacer lo mismo en el flanco de rey, ¿no?, avanzando sus peones. Dama C7, muy posible, pero me gusta más la que hizo Polgar, D5. ¿Por qué? Porque generalmente esta jugada no la podemos hacer en la siciliana. Y en este caso sí. Es la jugada liberadora. Podemos poner un peón en D6, aunque en D6 el peón va a sufrir un poco más. Con D5 nos deshacemos de esta debilidad. Además, si el blanco come, nuestro alfil de C8 va a poder salir tarde o temprano. Entonces, D5 me gusta. Y además, luego de los cambios, el blanco tiene que comer, por cierto. Si no, podemos incluso considerar avanzar con D4. Peón por peón. Ahora vamos a detenernos un poco en la retoma del negro, ¿no? Lo que quiero decir es que aun si con negras quedamos con peón aislado, como va a pasar en la partida, creo que hay que darle más prioridad a la iniciativa y la actividad de piezas. No podemos pensar tanto en cuestiones posicionales cuando estamos jugando una línea tan agresiva como es la siciliana, ¿no? Tenemos que darle prioridad a la iniciativa. De hecho, aquí Polgar toma de caballo en D5. También es importante mencionar que E por D5 es posible. Quizás las negras no querían dejar al caballo de C3 vivo, ¿no?, entre comillas, porque la presión en D5 es fuerte. Pero bueno, tomar de peón tiene sus ventajas también. Sacamos el alfil, podemos traer ambas torres al centro, y el peón aislado, como digo, no es tan importante. De hecho, hasta podríamos considerar entregar el peón de D5 y eventualmente tener algún contrajuego en la columna C. Lo que más importa en este tipo de situaciones es el desarrollo. Polgar toma de caballo en D5. Las blancas comen, peón por peón. Seguimos con esta situación de peón aislado, pero al haber cambiado caballos también, alfil F6 puede ser parte de nuestro plan. Como les decía, el peón de D5 no nos importa tanto. Imaginen que algún día las blancas comen ese peón en D5. En ese caso puedo hacer alfil E6 y de repente combinamos alfil E6 con alfil F6, traigo las torres a la columna C y D o incluso a la columna E y todas mis piezas con negras están haciendo algo. Entonces creo que aquí el blanco tiene que centrarse, ¿no?, en no comer material, sino en finalizar su desarrollo y sacar sus piezas. Por eso alfil C3, que es la jugada que hace Motilev, me parece bastante razonable. Alfil E3 podría
haber sido también. En este caso simplemente saco la dama y bueno, y si él se anima a comer en D5, alfil E6, qué mejor ejemplo que esta variante, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes y las blancas están en problemas porque podemos comer en B3 y cuando se abre la columna C tendremos algún descubierto de caballo y si hace torre D3, entre otras jugadas tengo alfil C4 y las blancas pierden calidad. Es bastante, ¿no?, triste esto para las blancas. Aún si no tuviéramos alfil C4, tenemos que entender que aquí nuestra iniciativa es muy fuerte. Créanme, el peón no importa tanto cuando tenemos este tipo de ataque e iniciativa. Por eso en lugar de alfil E3, Motilev juega alfil C3. Digamos, poniendo un ojo en el peón de D5, pero más importante aún, evitando alfil F6 de las negras, y bueno, quizás más adelante consideren comer el peón de D5. Polgar hace alfil E6, no tanto defendiendo al peón de D5, sino más bien preparando la ubicación de las torres, y aquí las blancas juegan dama F3. Bueno, jugada interesante para sacar el alfil de F1. Había que evaluar qué pasa con la crítica caballo D4. Esta jugada sí que nos pone ante una decisión importante, porque si las blancas logran cambiar muchas piezas, en ese caso sí van a tener una mejor posición. Cuantas más piezas cambien, más cerca de un final van a estar. Y sabemos que el peón aislado suele ser muy malo en finales. Entonces, con negras, en lugar de comer, y por ejemplo jugar este tipo de variantes que solo incentivan, ¿no?, los cambios, esto sería fantástico para las blancas. En lugar de comer en D4, vamos a buscar otra jugada, y en este caso tenemos una que cumple, ¿no?, con las expectativas, que es alfil F6. Si las blancas comen, por ejemplo, en C6, tenemos, por ejemplo, alfil por C3 la podemos considerar. Bueno, aquí hay un caballo de 7 jaque un poco oculto, rey H8, peón por peón. Me cuesta creer que esto sea bueno para las blancas, aún con pies además parecen estar perdidas. Sí, caballo por C6 luce sospechosa, y creo que caballo por E6 es aún más sospechosa, porque tengo alfil por, tiene que comer el blanco en C3, puedo hacer peón por peón. Nuevamente aquí se repite el concepto, ¿no? El blanco puede comerse todos los peones que quiera, pero fíjense la cantidad de debilidades que tiene. Podemos incluso empezar comiendo un peón en F2. Aquí el negro creo que está claramente mejor. Si lo ponemos al ordenador, dice que está igualada la posición, por más que el blanco tenga estos peones de más. Pero pensemos siempre en el punto de vista práctico. En la práctica aquí el blanco está muy mal, porque defenderse es extremadamente difícil. Entonces, luego de caballo D4, nuestra jugada es alfil F6 y seguimos teniendo presión. Por eso el blanco hizo dama F3, torre a C8, bueno, jugada totalmente natural por parte de las negras. Quizás torre F de 8 primero sea interesante también. En el fondo, mi sueño con negras es avanzar el peón de D5. Y por otra parte, aquí estoy tratando de jugar contra las ideas del blanco. Cuando él me hizo dama F3, se huele dama G3 y en este caso tendría alfil F8 disponible. Cosa que en este momento, si le tocara al blanco y me juega dama G3, no tengo alfil F8. Tendría que sí o sí jugar G6. Pero bueno, Polgar hace torre a C8. Interesante. Las blancas hacen dama G3. Por suerte tenemos G6. De lo contrario estaríamos en serios problemas, ¿no? Si tenemos que hacer una jugada como F6, debilitando seriamente la columna E, creo que estamos en problemas, ¿no? Además que nuestro alfil de E7 queda bastante chico. Dama G3 hubiera sido, o sea, es lo que jugó el blanco. La que hubiera sido interesante es caballo D4 ahora, aunque me temo que tenemos la misma reacción que teníamos en la variante anterior. Alfil F6
sigue funcionando. Si las blancas comen, por ejemplo, aquí, además de alfil por C3, puedo jugar F por E6. Y fíjense cómo ahora la presión está en el peón de F2. No veo cómo las blancas puedan defenderse bien en esta posición. Y si hacen alfil por torre por dama E3, torre por F2 todavía no puedo porque se me cae el peón de E6, pero puedo jugar algo así y se ve que el negro está bastante mejor, ¿no? La iniciativa que tenemos, las posibilidades en la columna C, el peón débil de E3, pero por sobre todo, ¿no?, la actividad de nuestras piezas. Está claro que aquí tenemos una clara ventaja. Estas variantes podrían haber sido interesantes, aunque creo que el negro está bastante bien. Esto prueba que dama G3 es la mejor jugada de las blancas. Amenazan mate en G7. Siempre que amenacen algo, ¿no?, por más básico que sea, está bien. Además de que nos obligan a jugar G6. Entonces, G6, que en este caso la tenemos que hacer, es como el A3 de las blancas. Ahora las blancas pueden hacer H4, H5, tienen mejores chances de abrir líneas en el flanco rey. Y bueno, ¿por qué no? Esta diagonal algún día podría ser crítica también. Tenemos suerte de que dama E5 no es posible todavía, porque si no estaríamos absolutamente perdidos. Las blancas juegan H4, bueno, jugada muy natural. Aquí con negras hacemos torre F de 8. Lo que quiero recalcar de esta posición es la calma con la que el negro juega, sabiendo las amenazas que tiene el blanco. Por ejemplo, H5, posiblemente alfil D3 y tarde o temprano, ¿no?, sacrificar en G6. Esto se ve peligroso, pero Polgar juega, digamos, con calma y a la vez de manera activa. Torre F de 8, no es que no nos importe el ataque del flanco de rey, pero no tenemos mejor opción que jugar activos. Si hacemos H5 nosotros mismos, como queriendo frenar, ¿no?, ese avance de peón, nos estamos debilitando aún más. Le estamos dando al blanco esos tiempos que necesita para progresar. Creo que H5 hubiera sido un gran error de nuestra parte. Aquí alfil por G6 es una amenaza y si hago rey H7 empiezan a aparecer cosas como torre E1. Ahora torre por E6 y dama por G6. En muchas variantes alfil por G6. Aquí se nota claramente que cometimos un grave error con negras. Y este tipo de errores, ¿no?, como H5, son los que nos hacen perder la partida. Torre F de 8 es una defensa más activa. Primero porque puede que alfil F8 la tenga más adelante. Y segundo, amenazo D4. Eso es lo que me interesa, ¿no?, que rescatemos de esta partida. Las defensas activas y de no perder de vista la iniciativa en ningún momento, por más que tengamos que defendernos. Fíjense como aquí el blanco hace H5, que como vamos a ver en la partida, este H5 es precipitado y resulta ser un error. Las blancas tenían que sí o sí frenar nuestro avance de D4 con algo como caballo D4. Podemos, por ejemplo, intentar jugar alfil C5. Y en este caso, a pesar de los cambios masivos, me gusta la posición del negro porque se ve que tenemos contrajuego en la columna C. También, bueno, podemos ver que la máquina recomienda alfil D6, muy interesante. Y si dama aquí alfil F4, rey y caballo E5. Una variante un poco más rebuscada, pero bueno, es cierto que aquí el blanco está con problemas para ubicar su dama. Y más adelante hasta podría considerar un sacrificio en C3, traer el caballo a C4. Me gusta bastante la posición del negro aquí. Realmente todo a veces queda reducido a las chances prácticas. Esa posición que acabamos de ver puede ser igualdad de acuerdo a la máquina, pero los que estamos atacando somos nosotros con negras. Entonces el blanco puede cometer un grave error. De hecho, aquí luego de torre F de 8, las blancas juegan H5, que como vamos a ver es una decisión apresurada. Nosotros hacemos D4. Tenemos que además de avanzar
y además de que queremos darle mate nosotros mismos, tenemos que frenar la diagonal de ese alfil de C3, peón por peón. Bueno, aquí peón por peón, no tenemos tiempo, ¿no?, de comer el peón de C3. Aquí las blancas ganan con esta jugada. Puede que las otras capturas sean interesantes, pero esta es más que suficiente. Torre por, bueno, nos obliga a subir con el rey prácticamente, dama G7, y aquí podemos capitular. Torre H5, rey E4. Aquí tiene que haber más de un mate. Alfil, torre por, peón por, rey F4, dama G3. Bien, concluyente, ¿no? Por supuesto. De todos modos, es muy fácil ahí darse cuenta con negras de que tenemos que comer el peón en G6. No vamos a comer el alfil de C3. Sería un grave error. H por G6. Bien, aquí las blancas en esta posición, lo bueno es que no tienen amenazas, ¿no?, en la columna H. No pueden hacer jugadas intermedias. Nuestros alfiles están haciendo un gran trabajo. A lo mejor dama H2. Pero dama H2 tenemos simplemente alfil F6. Cubrimos la casilla H8 y aquí las negras se defienden bien. Dama H6 choca con alfil G7 y las blancas pierden. Y si hacen cualquier otra jugada, o sea, si se van de alfil de C3, van a perder porque aquí tenemos un ataque impresionante, ¿no? Descubiertos en la columna C. Aquí está absolutamente perdido el blanco. Aquí caballo del DC6 se mueve a algún lado y las blancas de hecho no pueden evitar pérdidas materiales. Entonces, en esta posición, ¿no?, luego de H por G6, vemos que las blancas no pueden generar amenazas directamente. Vemos que el alfil de C3 está bajo ataque y el blanco lo tiene que mover. ¿Qué significa esto? Que el blanco perdió la iniciativa, ¿no? Si no puede generar una amenaza de mate, bueno, dama H2 lo es, pero luego de alfil F6 ahí ya se queda sin amenazas. Si no tiene ese tipo de jugadas agresivas, el blanco tiene que jugar algo como alfil D2. Y esto ya es reconocer, ¿no?, que el blanco está volviendo, jugando para atrás. Y bueno, es un poco haber perdido la iniciativa. De hecho, aquí si hace alfil D2, tenemos alfil por B3. Surgen un par de complicaciones que si lo vemos con la frialdad, ¿no?, de una máquina o la tranquilidad de analizarlo desde casa, se ve que el blanco todavía tiene sus chances, pero en el tablero jugar aquí con blancas, jugar de manera correcta es casi imposible. Por ejemplo, dama H3, simplemente tenemos alfil F6 y a peón por, las negras ganan con D3. Fíjense que no hay mates en la columna H. Y bueno, solo Dios sabe cómo las blancas piensan parar a todas estas piezas que se vienen sobre el rey blanco. Si alfil por, dama por B3, dama aquí, rey, alfil H6, rey E8, mismo rey E7. Las dos ganan porque a torre E1 tenemos caballo E5, jaque y tapamos de paso el jaque en E1. Bueno, impresionante esta variante. Muy difícil. Obviamente estas cosas se van dando sobre la partida, ¿no? No se puede calcular todo esto. Pero tenemos que entender lo importante que fue para nosotros haber puesto bien las piezas con negras. Si no, no se van dando, ¿no?, este tipo de cosas. Bueno, y las blancas podrían haber comido también aquí de esta manera. Pero en el peor de los casos tenemos caballo A5 jaque y cuando mueven el rey caballo por B3. Qué mejor, ¿no?, que jugar un final con peón de más e incluso podríamos comer uno de sus alfiles. Y bueno, a pesar del alfil de distinto color, tenemos un peón de más y chances de atacar. O sea, es ideal para nosotros. Bueno, eso hubiera pasado realmente en esta posición, luego de H por G6, que es donde estamos, si las blancas hacían alfil de 2. Pero claro, en la partida las blancas no querían jugar pasivo. También siguen el concepto que nosotros predicamos, por decirlo de alguna manera, de jugar activo y defenderse activamente. Y juegan caballo por D4. Bien, en esta posición vamos a tener que jugar muy preciso, nosotros con negras. Tenemos más de una opción. A primera vista parece, ¿no?, que
que el blanco está sacrificando material, pero bueno, tiene muchas opciones, tiene muchas ideas en la columna H también, así que a partir de aquí tenemos que calcular bien con negras. Los invito a pausar, de hecho vamos a terminar aquí la parte 1 de este video. Los invito a analizar con negras, hagan de cuenta que es un pensado, que tienen que encontrar recursos con negras y decidir qué hacer contra caballo por D4. Realmente esto es crítico porque si bien todas nuestras piezas están bien ubicadas y hasta podemos ganar material, el blanco tiene temas también en la columna H y no es una posición donde podamos jugar cualquier cosa. En las sicilianas y sobre todo en estas partidas agresivas, el más mínimo error puede echar por tierra todo. Así que tómense su tiempo, pueden incluso anotar las variantes, traten de calcular o anotar todo lo que vean y luego lo comparan con la parte 2 de esta partida. Así que sin más, me despido y por supuesto espero verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias. Analizando la partida entre Motilev y Judith Polgar, donde las blancas, su última jugada, lo que dejamos en la parte 1, fue caballo por D4. Vemos que esta jugada de las blancas es un intento, ¿no?, de defensa activa. Y bueno, realmente las blancas no están sacrificando una pieza porque tienen muchas maneras de recuperarla. Vamos a empezar analizando quizás la primera jugada que se les viene a la mente, torre por D4. Aquí las blancas tienen dos opciones, o bien hacer alfil por D4, que esto nos dejaría con una ventaja decisiva, luego de caballo por D4. Fíjense que aquí dama E5 no funciona, amenazan en D4, amenazan en H8, pero tenemos torre por C2 jaque, rey B1, dama por B2, y aquí las blancas obviamente pierden. Entonces así a simple vista, ¿no?, torre por D4 parece funcionar, pero las blancas tienen la sencilla torre por D4. No comen de alfil, este alfil lo mantienen vivo, que es lo importante, y luego de caballo por D4, la simple dama E5. Aquí estamos ante un serio problema porque no tenemos manera de parar el mate en H8 y a la vez defender al caballo de D4. La única jugada que tendríamos a nuestra disposición es F6. Pero claro, dama por D4. Bueno, aquí luego de los cambios, las blancas simplemente se quedan con peón de más. Y bueno, el final de hecho creo que tenemos pocas chances de sobrevivir porque además tenemos los peones muy avanzados y el rey de G8 bastante débil. Vemos otra variante que, bueno, al parecer no funciona. O sea, torre por D4, el castigo está clarito, es torre por y a caballo por dama E5. Esto es lo que el blanco se traía, ¿no?, entre manos cuando hace caballo por D4. Pero bueno, viendo la variante anterior también podemos deducir, ¿no?, que a caballo por D4 las blancas pueden intentar, por ejemplo, aquí dama E5. Sería la idea principal, ¿no? Las blancas quieren amenazar el mate en H8 y a su vez recuperar la pieza. Bueno, aquí tenemos una variante que ya nos deja ganados a nosotros con negras. Tenemos la fría F6 y lo bueno es que aquí el blanco se queda con pieza de menos, ¿no? Si comen D4. Puede hacer algo como dama E3 y caballo F5. Jugando esta variante quedamos simplemente con pieza de más y el blanco no llega a crear amenazas, digamos, rápidamente. O sea que caballo por D4, dama E5, F6 es suficiente para ganar, pero aún más brillante es caballo B3 jaque. Esta jugada es muy difícil y obviamente para ver este tipo de cosas tenemos que estar muy bien entrenados tácticamente. Bueno, peón por peón es única, rey B1 tenemos torre por D1 jaque, peón por peón y ahora, increíble, torre por C3. Fíjense cómo nuestros alfiles van a ser decisivos en el resultado de esta partida, ¿no? Ahora peón por, simplemente tenemos alfil por A3 jaque, seguido de dama por B3 mate. Entonces,
Después de torre por C3 tiene que hacer dama por... Y ahora sí, alfil G5. Y es increíble, ¿no? Como ese rey no se puede escapar. Rey B1, tenemos torre por rey, alfil F6. Brillante, ¿no? Porque aquí paramos el mate en H8 y luego de dama por... tenemos dama por B3 mate. Variantes lógicas, ¿no? Que se van dando. Y digo lógicas porque tenemos esos dos alfiles que son muy fuertes. Y tenemos todas las piezas en las casillas ideales. Por lo general uno tiende a creer, ¿no? Que algo hay. Si el blanco hace dama E5, como vimos tenemos dos variantes ganadoras. Bien, el blanco no hace dama E5, sino que hace torre por D4. Una idea muy similar a la que vimos antes. Alfil por simplemente tenemos torre por. Y aquí el problema no es que dama E5 no genera ninguna amenaza puntual, es decir, tenemos torre por D1, rey por, y aquí simplemente podemos parar el mate con alfil F6, recurso que vimos antes, ¿no? El alfil indirectamente defendido, y aquí también estamos ganando. Una posición realmente compleja, ¿no? Con una cantidad de variantes importante. Bien, torre por D4 es lo que hace Motilev, y es aquí donde realmente se ve lo que el negro tenía previsto, y aun si el negro no lo vio de antes, es muy meritorio que lo vea ahora. Torre por D4. Si hacemos la natural torre por torre, las blancas hacen dama E5. Créase o no, ahora no tenemos manera, ¿no?, de defender ambas a la vez, y estamos en graves problemas. Esto me recuerda a la variante anterior, F6, dama por. Jugamos este final donde el blanco está muy superior, primeramente, ¿no?, por su peón de más, y además porque sus alfiles parecen más fuertes que los nuestros. Entonces, torre por D4 no es la jugada. Lo que hizo aquí el negro, y esto hubiera sido muy bueno si lo vemos desde antes, ¿no?, desde la jugada caballo por D4 de las blancas, es torre por C3. Un sacrificio, más allá de la táctica que hay que lo justifica, es también posicional. Tenemos que darnos cuenta de que las blancas están muy débiles en casillas oscuras. Nuestro alfil de 7 va a ser muy fuerte. Además de que torre por C3 es una solución radical a nuestros problemas, porque ese alfil de C3 era una pesadilla realmente, con todas las amenazas, ¿no?, que hay en H8. Torre por C3. Las blancas deciden hacer peón por torre. Vamos a ver las sencillas primero. Si dama por, que bueno, esta es muy fácil, tenemos dama por D4 y quedamos con pieza de más. Ahora, si nos hace torre por D8 jaque, tomamos de dama. Imprescindible tomar de dama porque el alfil tiene que estar mirando tanto a A3 como a G5. Si dama por, tenemos alfil G5. Rey aquí, dama de 1 es mate. No tiene rey a 2. Una de las variantes principales que teníamos que ver, ¿no?, para que nuestro sacrificio en C3 funcione. Así que la última variante que nos queda ver es si torre por, dama por. Bueno, ¿qué pasa a peón por peón? Tenemos alfil por A3 y le damos mate a la siguiente también. El blanco está en serios problemas, ¿no? Tiene que, sí o sí, cuando hacemos este poderoso sacrificio torre por C3, lo obligamos a hacer B por C3. Y eso es lo que me gusta, ¿no?, de esta posición. El blanco se queda con calidad de más, pero los peones totalmente rotos del flanco de rey. Y por más que el ordenador dé igualdad, que esto es algo que vemos muy seguido, ¿no?, esta es una igualdad como traicionera. A ver, el blanco va a tener que defenderse mucho porque nuestros alfiles son muy fuertes. La posibilidad de que el blanco cometa un error es altísima. Aquí es muy interesante destacar que Polgar no hace alfil por A3, que esta variante es desde ya muy, digamos, ¿cómo decirlo?, es muy tentadora, ¿no?, de jugarla con negras, mismo hacer dama por e intentar no dar jaque con los alfiles. Es como que el negro prefirió
hacer torre por y a peón por. Ahora, alfil por A3 no es posible, ¿no? Porque la dama defiende, y dama por. Prefieren no ganar un peón extra, que hubiera sido alfil por A3, pero fíjense dónde queda el rey de las blancas. En variantes anteriores, a lo mejor el blanco podía hacer alfil de 3, rey de 2 y rey E2, y de repente el rey está bastante mejor ubicado. En cambio aquí, con ese rey en C1, es lo que decimos siempre, las blancas tienen más chances de equivocarse, por más que la posición sea igualdad 0.0 de acuerdo a la máquina. Es igualdad siempre que el blanco haga las jugadas únicas, pero cualquier otro desliz del blanco, por más mínimo que sea, puede que la valoración caiga de 0,0 a -1 a favor del negro, ¿no? Por eso me gusta mucho la elección de las negras incluso en esta posición, que no hacen alfil por A3 jaque. Es increíble realmente porque ese peón me lo comería casi sin dudar, y muchos jugadores fuertes les aseguro que también. Aquí se nota, ¿no?, el instinto de Polgar de dejar el rey en C1 y quizás ganar ese peón más adelante. Bien, evaluando esta posición, se van a sorprender de que C3 es la única jugada de las blancas. Otras jugadas que el blanco juegue va a quedar muy perdido. Pensemos en una jugada natural, ¿no? Alfil de 3, nuestra amenaza es dama A1 jaque seguido de dama por H1. Los dama B8 no tienen mucho efecto. Bueno, si rey G7, en ese caso sí lo tendrían, pero tenemos alfil F8. Y bueno, la dama aquí está muy fuera de lugar. Y las blancas no tienen que seguir aguantando todas las amenazas que tenemos. Uno piensa a lo mejor que dama D3 puede ser una mejor opción, pero entre otras veo dama jaque y a rey aquí alfil G5. El blanco aquí está en serios problemas. Bueno, si F4 voy a comer y si rey E2, la verdad es que el blanco aquí no creo que dure muchas jugadas más. Nuestras piezas son muy fuertes. A rey D1, vamos a ver alfil G4. Me gusta esta variante que está proponiendo la máquina. Hasta esta posición con dama E5 llegué solo, pero aquí quiero chequear cómo es el golpe final. Bueno, si alfil E2, dama 1, mate. Y si F3, es increíble, ¿no? A veces la máquina también tiene cosas de humano. Hace alfil G4 para obligar a que el negro se debilite, a que el blanco se debilite con F3, y recién ahí vuelvo a F5. El F3 nos favorece demasiado porque algún día dama E3 puede ser parte de nuestras ideas, y aquí es increíble que las blancas no tengan casillas para su dama, no tiene a dónde moverse en la columna D. De hecho, la jugada que propone el ordenador es dama D2, que por supuesto pierde por alfil por D2. Sorprendente, ¿no? La ventaja negra por sus alfiles. De hecho, esto me recuerda, es una anécdota, ¿no? Cuando tenía 13 años en un mundial jugué con Magnus Carlsen. Él también tenía 13 años en aquel entonces y venía de ser el gran maestro más joven de la historia. Jugamos una partida que, bueno, tuve suerte de empatar, pero en un momento él se queda con dos alfiles tan fuertes. Yo tenía 2 caballos y peón de más, pero ese peón de más no era nada relevante al lado del poder de sus alfiles, y ahora que veo esta partida entiendo, ¿no? Las chances que tiene el blanco aquí de equivocarse son muy altas. Como discutíamos, ¿no? La única es C3 del blanco, para evitar básicamente los dama A1. Vemos que Polgar sigue sin comerse los peones, es increíble, porque alfil por A3 sigue siendo una jugada muy tentadora. Única es rey C2. Imagino que mover el rey a B1 siempre es malo, ¿no? En este caso dama D1 es mate. Rey C2, sacamos la dama. Aquí las blancas se salvan con dama E5. Amenazan mate al fondo. Dama por, alfil E2. Y tendríamos que hacer dama F5 para que no nos den mate. Dama por, alfil por. Creo que aquí el negro no tiene chances de perder porque podríamos hasta crear fortalezas. Tenemos varios peones por la calidad. Pero también es cierto que es difícil que ganemos. Polgar seguramente evaluó estas posibilidades y prefirió no comer el peón de A3 nuevamente para no quedar, digamos, en variantes
tablíferas. Dama C5 es mucho mejor. Es importante entender que estos peones los podemos comer más adelante, pero aquí evitamos dama E5. Con dama C5 miramos a C3 y A3, y en algunos casos alfil G5 forma parte de nuestro plan. El blanco hace rey D2, jugada también necesaria, es decir, tiene que mover el rey. No puede mover el alfil de E2 de manera satisfactoria. Esta jugada tiene que perder sí o sí por dama por C3. Y bueno, alfil E2 se me hace que ahora el jaque en A3, una cosa es con el alfil y otra es hacerlo con la dama, ¿no? Dama por es mucho más crítico para el blanco. Y aquí tendría que hacer rey E1, esto es... Hago rey G7, alfil F6 y le sigo comiendo todos los peones. Rey D2 es una jugada que el blanco la tiene que hacer. Y otro intento que uno podría pensar no es C4, intentando el blanco hacer algo como dama C3. Pero bueno, lejos de comerle el peón de C4, voy a hacer dama D4. Y cada vez que el blanco avanza un peón, sigue creándose debilidades. Es como que el blanco en esta posición está jugando solo con su dama y su rey. El alfil de F1 y la torre de H1 simplemente están como espectadores, ¿no? Polgar hace alfil G5. En el análisis original de la partida la ponen como dudosa, aunque no sé por qué esa jugada puede ser dudosa. Proponen en su lugar alfil F6, que bueno, que tiene mucho sentido dejar al blanco agarrado, ¿no?, contra el peón de C3. Pero alfil G5 también me gusta, porque si el blanco hace F4, se está debilitando aún más. Creo que incluso dama D6 aquí lo obligamos a hacer rey E3. Cada vez tiene que avanzar más su rey y tiene absolutamente todo colgado el blanco. Entonces, no creo que alfil G5 sea mala, realmente. El blanco hace rey C2. Me gusta esta jugada de Polgar también. Es como que el negro fue ganando de a poco en esta partida. Ahora rey G7, que parece no un paso, en realidad está destinado no contra los dama B8 y dama H8 de las blancas. Obviamente el negro no quiere que esa jugada sea jaque. Y luego de rey G7 alfil F6 puede ser una idea. Alfil D3 hace el blanco. Alfil F6. Aquí es meritorio que el blanco quiera defenderse de manera activa, que lo intentó hacer realmente durante esta partida varias veces, y no defiende al peón de C3. ¿Qué pasaría, no, si hace algo como alfil E2? Bueno, en este caso me tienta alfil F5 jaque, pero mejor aún dama por A3. Creo que aquí el blanco, contra todas las amenazas que tenemos, dama B3, dama A2, alfil F5 más adelante, aquí también están perdiendo. Y si hacen C4, por ejemplo, bueno, creo que alfil por C4 es de considerar, pero dama por A3, teniendo en cuenta que esta diagonal está abierta, es aún más fuerte. Torre B1, intentando traer una pieza al flanco dama. Dama por rey D1. Y bueno, nuevamente otra bomba digna del juego no agresivo de Polgar. Alfil G5. Amenazamos mate en D2. Y si las blancas comen, tenemos dama por D3. Única en todo el tablero es rey C1. Dama por A3 sería suficiente para ganar, pero aún más fuerte es alfil F5. Evitamos el jaque en E5. Tenemos todo tipo de amenazas, dama por B1, dama C2, mate también. Y a torre B2, bueno, dama por A3. Aquí el blanco tiene que abandonar porque amenazamos dama 1, no se puede desclavar. Aún en el caso de que el blanco pudiera salvarse, ¿no? Salvar la torre. Tenemos dos peones por la torre y el alfil. No perderíamos nunca con negras. Así que alfil G5 es el remate no final. De más está decir que si el blanco juega F4 podemos comer. Y las blancas siguen totalmente perdidas. Hace rey E2 el blanco, intentando hacer rey F1 a la siguiente. Y aquí sí les sugiero que pongan pausa porque, digamos, es el momento de rematarlo. Juguemos lo que juguemos, vamos a tener una posición con
chances iguales en el peor de los casos. Nuestros alfiles siempre van a ser fuertes y el blanco no amenaza nada. Pero eso no quita que tengamos que jugar con energía y rematarlo lo antes posible. Lo que menos queremos es que el blanco se acomode, que a lo mejor se vaya con el rey a G1 y que tenga chances de empatar esta partida, ¿no? Así que les recomiendo aquí que pongan pausa e intenten analizar la mayor cantidad de variantes posibles. Tal cual, ¿no? Como si fuera un ejercicio de táctica. Voy a hacer mi pausa de 5 o 10 segundos para luego seguir hablando. En esta posición, luego de rey E2, Polgar juega alfil G4 jaque. Una jugada de desviación que es un tema muy común siempre, ¿no? Que hacemos tácticas, que tenemos ataque. Lo que tenemos que desviar es a su dama defensora de G3. Si dama por, sigue la simple dama de 2. Bueno, rey F3, dama por D3 es mate. Y si rey aquí, dama por. Y lo peor para el blanco es que encima le comemos la torre de B1 con jaque. Entonces, alfil G4 jaque, rey F1. Y esta era la jugada que teníamos que ver. Alfil F4. Esos alfiles, la verdad que son terribles. Las blancas no pueden hacer nada más que comer en F4. La dama está totalmente atrapada. En F4 o en G4. Coman donde coman, hacemos dama por D3, seguido de dama por B1 con jaque. Entonces nos quedamos con la pieza de más. Luego de alfil F4, aquí las blancas abandonan. Y también no, además de alfil G4, dama de 2 también ganaba, porque a rey F1 podemos hacer alfil F4. Esta quizás era la variante más fácil, más directa, ¿no? Porque es todo jaque, amenazo la dama, y luego de dama F3, aquí traspongo a la partida con alfil G4, y también las blancas tienen que abandonar. Realmente esta partida me impactó cuando la vi por primera vez. Aprendí muchas cosas, como evaluar lo que realmente son las chances prácticas, cómo el negro no se comió el peón de A3 en muchas oportunidades, cómo, digamos, balanceó las posibilidades entre el ataque de las blancas en el flanco de rey y su contrajuego en el flanco de dama. Realmente esta partida es, por más que no tenga tantos golpes espectaculares, para mí es brillante tanto en la estrategia como en el ataque, y por eso la decidí incluir en este trabajo. Espero que lo hayan podido disfrutar, que hayan aprendido algo, y por supuesto quiero verlos también en mis próximos videos. Muchas gracias.